de Italia y de Uruguay. Con ellos estaremos compartiendo experiencias, también cosas muy buenas para fomentar el ecosistema que se quiere llevar a cabo en esta zona poniente de Santiago de Chile, así que vamos a estar muy atentos. Ahí en horas de la tarde se tiene pautado un taller para poner en práctica todas estas experiencias nuevas y todos estos conocimientos técnicos que hemos aprendido durante la jornada del Encuentro Internacional Ruta Emprende. Vamos, entre otros temas, a destacar algunas posibilidades que se pueden fomentar de acuerdo a los rubros que se están desarrollando en este sector. Un resumen un poco de lo que estaba sucediendo el día de ayer es que se realizó una actividad con los emprendedores y ellos expusieron algunas de las falencias que se encuentran en este sector. Destacaban la falta de un rediseño del plan de asesoría a los emprendedores, hacerlo más accesible, la distribución de la información a través de diferentes canales y también una mayor asesoría. Así que vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en este encuentro internacional Ruta Emprende. Les recordamos que pueden participar a través del hashtag Ruta Emprende y seguirnos en nuestras redes sociales, @elclubdelosemprendedores. Estamos en la DUAC de Maipú, así que vamos a estar todo el día aquí hasta las 5:30 de la tarde. Así que cualquier información nos puede hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Estaremos en Facebook, en Instagram, en el grupo de WhatsApp del Club de los Emprendedores, así que vamos a estar muy pendientes. Vamos a escuchar ahora las ponencias. Placer poder compartir con ustedes. Muchas gracias Maya, Marco y Roxana por estar acá. Yo creo que va a ser una hora y media, más o menos, un poco menos tal vez, de conversación. La idea es que dialoguemos con estos tres amigos, tres expertos, de este tema que a mí me parece extremadamente interesante, una provocación a la cual nos invitan, sobre la cual nos invitan a razonar, que es fundamental en el proceso de promoción del desarrollo en América Latina. Lo veo desde la CEPAL, que tengo la fortuna la suerte, digamos, de mirar a la región desde lejos, por lo tanto no conozco casi nada en profundidad, pero conozco bastante de las distintas realidades de esta hermosa región y creo que el tema que nos convoca, cómo se construyen los sistemas territoriales, es un tema central, clave para impulsar el desarrollo de la región. Me encantaría poder seguir razonando sobre esto, pero no soy yo que tengo que hablar, son nuestros amigos. La dinámica que vamos a hacer es la siguiente: cada uno de ellos ha preparado una presentación corta porque serán 10 minutos y probablemente la experiencia que tienen es, seguramente mucho más amplia y necesitarían mucho más tiempo, pero 10 minutos son como una pincelada inicial. Después de esto, yo le voy a hacer alguna pregunta para dialogar un poco sobre la base de lo que han presentado y después tenemos unos minutitos más para que usted también intervenga. ¿Le parece? Una única comunicación, digamos, de servicio. Marco es coterráneo mío, venimos de la misma región y me ha pedido que le ayudara con el castellano. En verdad habla, pero no quiere explayarse en italiano, entonces me ha pedido hablar o inglés o italiano. Yo creo que puede ser italiano, así me resulta más fluido a mí traducirlo, entonces él va exponiendo y yo le traduzco. Y voy a ser de traductor también cuando usted hagan preguntas. ¿Le parece? Entonces yo dejaría la palabra a Amaya. Amaya ya la presentaron, es del País Vasco, trabaja en el SPRI, que es la institución que ahora nos describirá, que es la que se hace cargo de construir la política de industriales de esta región, de las más desarrolladas de Europa. Amaya, por favor. Yo, si no le molesta, rompiendo un poco, me corro para ver la presentación.
No sé si no tapamos nosotros. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores del evento la invitación a que vengamos desde el País Vasco, a que os presentemos nuestro ecosistema de emprendimiento y cómo lo hemos ido desarrollando durante unos cuantos años. Antes de comenzar, no sé si nos ubicáis, no sé si sabéis dónde se encuentra el País Vasco. El País Vasco es una región que se encuentra en el norte de España, muy cerquita de Francia, justo en la frontera. Somos una región pequeña de poco más de 2 millones de habitantes y, bueno, os he incluido en la transparencia algunos de los principales indicadores. Sobre todo es una región bastante industrial. El 24,2% del PIB proviene de la industria. Y bueno, tenemos 4 universidades y sobre todo una infraestructura que hemos ido construyendo desde hace años con 4 parques tecnológicos, centros de investigación, centros tecnológicos que, bueno, que han posibilitado que hoy estemos donde estamos. Bueno, en esta transparencia me imagino que luego os enviarán la documentación para que la podáis tener, pero bueno, aquí planteo un poco cuáles han sido los sucesivos planes que desde el Gobierno vasco hemos ido desarrollando para fomentar la industria. Como veis, desde hace 40 años, bueno, el País Vasco en los años 80 se enfrentó a una crisis muy importante. Muchos de los sectores industriales que teníamos se perdió muchísimo empleo y fue entonces cuando se creó la organización en la que hoy trabajo, que se llama SPRI, que es la Agencia de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, que por aquel entonces se llamaba Sociedad para la Reconversión Industrial, porque era lo que en aquel momento se necesitaba. Y bueno, una de las claves que yo destacaría para que hoy estemos donde estamos y para que nuestra industria sea competitiva a nivel mundial ha sido el apoyo que durante todos estos años, independientemente del gobierno que haya gobernado, se ha mantenido en cuanto a políticas industriales. He marcado en rojo, aquí veis, cuando empiezan a crearse los primeros centros relacionados con el emprendimiento. Si bien SPRI se crea en 1981, ya en 1982 se crea el primer centro de apoyo al emprendimiento en una comarca que especialmente había sufrido mucho por esta reconversión industrial, porque mucha de la industria se había caído y porque había mucho paro en aquel momento. Entonces, ya en el 82 es cuando se genera el primer centro, bueno, cuando se empieza a pensar un poco en crear un centro que apoye y que fomente el emprendimiento. Veis aquí que he marcado 4, porque son los 4 centros que actualmente tenemos en el País Vasco, que realmente son los que apoyan a la generación de nuevas empresas, sobre todo de base tecnológica. Y si bien existían estos centros en el 81, 87, 92, en los sucesivos años se fueron creando estos centros, como tal, la política de emprendimiento estaba contemplada dentro de los diferentes planes de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, no tenía como tal una propia política, una propia dirección en el propio gobierno. Pero ya en el año 2010, hace 9 años, es cuando realmente el gobierno entiende la necesidad de sacar y de crear una dirección específica en el gobierno de emprendimiento, más allá de incluirla en los planes de ciencia, tecnología e innovación. Y como veis, pues bueno, aparece 2 planes que son, bueno, este último que está aquí marcado es en el que actualmente está vigente. Aquí os he añadido información sobre los 4 centros existentes que apoyan al emprendimiento en el País Vasco y, bueno, aunque no podéis ver mucha de la información que aparece, simplemente comentaros el porqué del nacimiento de cada uno de ellos. Sayolan fue el primer centro de emprendimiento que se creó. En el País Vasco hay un movimiento cooperativista muy importante. Hay un grupo que se llama el Grupo Mondragón, que es un grupo cooperativo que tiene industria actuando en diferentes sectores y que los propios empleados de este movimiento, de estas cooperativas, son dueños de las propias industrias.
Entonces, en los años 80, desde un instituto politécnico que la Corporación Mondragón tenía, vieron la necesidad de que muchos de esos empleados estaban en el paro, entonces vieron la necesidad de crear en los propios institutos formación para los jóvenes para que vieran la posibilidad de emprender y de crear nuevos negocios ellos mismos. Entonces, en este caso, en el primer caso, el centro se crea un poco en base a la formación desde un instituto tecnológico en formar a emprendedores. En cambio, en Álava fue diferente. Fue el propio gobierno vasco el que entendió que era necesario dar un impulso a la creación de nuevas empresas y creó directamente el centro BIC Araba. En el caso de Guipúzcoa, BIC Guipúzcoa se creó en 1982 y fue también viendo un poco la necesidad del cierre de ciertas industrias y de las altas tasas de desempleo que teníamos en aquel momento, y fue una relación conjunta entre el Gobierno vasco, la Diputación de Guipúzcoa e industrias, o sea, empresas concretas que apostaron por crear un centro de emprendimiento e innovación. Y en el caso de BIC Vizcaya fue también un poco diferente, fue gracias al apoyo de la Comisión Europea, puesto que este centro está en una de las zonas que en aquel entonces estaba bastante desfavorecida, también por el cierre de muchas empresas, con mucho desempleo, y fue gracias a un programa europeo que apoyó la creación de este centro. Así que, como veis, los 4 centros han nacido por distintos motivos, en algunos casos únicamente con el apoyo del Gobierno vasco, en algunos otros casos con el apoyo de la Comisión Europea, en otros casos a partir de una universidad o de un instituto politécnico. Así que veis que todos ellos han surgido de manera diferente. Actualmente estamos tenemos este marco estratégico, el Plan Interinstitucional de Emprendimiento de Euskadi, que tiene diferentes ejes de actuación, pero bueno, como veis, actuamos en diferentes niveles, no solo fomentando, principalmente creando cultura y valores del emprendimiento, o sea, dando a mostrar a la sociedad los beneficios y los valores reales del emprendimiento, por supuesto, desarrollando nuevas herramientas de financiación y de inversión, fuentes e ideas de emprendimiento, tratando de acercar al mercado a los desarrollos que estos emprendedores hacen, diferentes ejes de actuación. El principal instrumento que tenemos para apoyar el emprendimiento son los BICs, los Centros de Emprendimiento e Innovación, que hay 4 en Euskadi y que además estamos conectados también a nivel estatal por la Asociación de Centros de Innovación y también a nivel europeo con EBN, que es la Asociación de BICs a nivel europeo. Los servicios que ofrecen todos estos centros a los emprendedores son estos 4. El principal de ellos es el asesoramiento sobre cómo crear una empresa, qué modelo de negocio diseñar, qué valor añadido ofrece esa idea para poner en el mercado. Ofrecemos también muchísima formación empresarial porque muchos de los emprendedores vienen de centros tecnológicos, centros de investigación, universidad y tienen muchas capacidades científico-tecnológicas, pero no tanto a nivel empresarial. Entonces, diseñamos cursos de formación en cuanto a gestión de empresas. Acceso a financiación, tenemos una red de soporte al emprendimiento con diferentes ayudas para cada uno de los estados o cada una de las etapas de creación de la empresa y luego también tenemos acceso a infraestructuras. El origen de las iniciativas principalmente son de estos 4 grandes ámbitos, de la universidad, de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, de los centros tecnológicos, centros de investigación cooperativa, personas emprendedoras individuales que tienen una idea y se acercan a estos centros para analizar la viabilidad de crear una empresa. Y por otro lado, trabajamos muy de la mano de empresas industriales para hacerles también pensar en la posibilidad de crear nuevas líneas de negocio y nuevos desarrollos. Aquí os he marcado cuál es el proceso de incubación y cuáles son los servicios que prestamos en todo el proceso, pero principalmente la herramienta principal que tenemos para apoyar al emprendimiento es una subvención a fondo perdido que se otorga a los emprendedores, que va de 30.000 a 60.000 euros en función de la base tecnológica que tenga la idea. Y con este apoyo lo que principalmente se cubre son gastos externos que ese emprendedor pueda tener relacionados con consultoría y asistencia técnica externa, con estudios de prospección, con desarrollo de primeras maquetas o primeros prototipos, con viajes, asistencias a ferias, etcétera.
Tratamos de que sea lo más ágil posible esta solicitud y sobre todo, y me voy a parar aquí, no voy a seguir porque transparencias tengo un montón, pero después las recibiréis, y sobre todo lo que hacemos es tutorizar, o sea, es decir, que cada uno de los emprendedores tenga un tutor que les vaya guiando en todas las etapas y les vaya poniendo en conexión con todos los agentes del País Vasco para cubrir todas aquellas necesidades que tenemos. Es decir, el ecosistema que hemos creado con industrias, centros tecnológicos, universidades, emprendimiento, gobierno, bancos e inversores privados es realmente un ecosistema que funciona, puesto que llevamos trabajando muchos años conjuntamente y que hace que a través de la tutorización que se ofrece a los emprendedores desde estos centros les pongamos en contacto cada vez que lo necesiten con los agentes que más le puedan aportar. Y eso es todo. Nada, hay muchas más transparencias, pero me quedo aquí y luego en las comentamos. Sí. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, estoy conectado. No, Amaya, solo porque yo te puse prisa para respetar los tiempos, pero me parece importante volver un momento atrás porque tú mencionaste una cosa que no quiero pasar por alto, que es el tema de la subvención. Sí. Telegráficamente, ¿puedes darme una idea un poco más precisa de cómo opera? Es decir, ¿se le da plata a las empresas? ¿Cómo opera esta subvención? El emprendedor, cuando tiene una idea, ¿Ya? bien sea de un centro tecnológico, bien sea de un emprendedor individual, bien sea de una industria, acude a los centros a estos BICs, a estas incubadoras, nos plantea la idea, vamos desarrollándola con ellos, vemos si tiene sentido o no. Entonces, si vemos que tiene sentido y vemos que realmente parece que la idea puede tener sentido, se presenta ante un comité. Tiene que cumplimentar una documentación muy sencilla y es un comité muy ágil que está formado por gente del Gobierno vasco, de las diputaciones y de los propios BICs. Y si aprueban ese proyecto, se le otorga al emprendedor hasta 30.000 euros para desarrollar... ¿Ese es una sola vez? Eso es una sola vez. Esa es la primera ayuda que se le otorga al emprendedor para analizar realmente la viabilidad de la creación de la empresa. Con eso el emprendedor puede hacer diferentes estudios de mercado, desarrollar los primeros prototipos, asistir a ferias para contrastar su idea, contratar a un consultor que le ayude a definir un poco su modelo de negocio y su plan de negocio y analizar si realmente merece la pena crear la empresa o no. ¿Algún incentivo o instrumento específico para vincularlo a empresas grandes que operan en el territorio? La misma ayuda que tenemos para emprendedores individuales se otorga también para empresas industriales para que analicen la viabilidad de crear nuevas líneas de negocio. Y el procedimiento es el mismo, pasan por el mismo proceso. Bueno, la verdad que el caso del País Vasco es interesantísimo. Estamos frente a una de las regiones europeas más dinámicas y más innovadoras, que además se ha ido construyendo en el transcurso de los últimos 20 o 30 años, porque en verdad partieron de una realidad bastante compleja. Habría muchas más cosas que preguntarle a Amaya, pero tiempo es tirano. Muchas gracias a ti, Amaya. Marco Piunti, como le contábamos, es del Arter. Arter es una entidad que se ha recién constituido, de la cual nos hablará Marco, que es de la fusión de dos instituciones previas, por lo tanto una institución nueva, pero con raíces muy antiguas, en otra región muy dinámica, muy linda, por cierto, en mi región, la región de Emilia-Romagna, se encuentra entre Milán y Florencia, para que la ubiquen. Es una región interesante y esta entidad en la cual Marco trabaja es una entidad que promueve el desarrollo del territorio. Como le contábamos, vamos a hacer este intento de dueto, a ver si nos resulta. Marco presenta alguna slide, alguna lámina y yo las traduzco. Sí, buenos días a todos. Sí, se escucha. Perdona si no voy a hablar en español, pero no es suficiente, como dice Marco, pero solo por vacaciones. Allora, prima di raccontarvi il nostro ecosistema, due parole sulla nostra società. Come ha detto Marco, è nata da pochissimo, da maggio, dalla fusione di
di altre due agenzie, Aster ed Herbert, che si sono sempre occupate di sviluppo territoriale, ricerca e innovazione. La missione è quella di sostenere la crescita regionale, la crescita sostenibile regionale attraverso lo sviluppo dell'innovazione, della conoscenza, dell'attrattività e dell'internazionalizzazione del sistema. Quindi perdón, le iba a repetir todo en italiano, ¿viste? Bueno, la Arter, efectivamente muy nueva, se ha creado en mayo de la fusión de estas dos entidades, Aster y Hervet, que venían desde antes. Tiene como misión la promoción de del crecimiento regional sostenible, basándose en el tema de la promoción de la innovación, conocimiento y la internazionalizzazione. Se siete d'accordo, scorro velocemente le slide sulla nostra società, queste comunque verranno condivise, quindi le potete vedere e andrei subito nel focus. Quindi pasamos rápido las slides que tienen que ver con la descripción más detallada de esta institución, tanto le van a quedar la lámina disponible para que la revisen, son en inglés pero yo creo que se entienden bien, y va directamente al punto central de la presentación. Il nostro core business è sempre stato quello di favorire l'innovazione del nostro sistema regionale. Lo facciamo tendenzialmente in due modi. Il primo è quello di favorire l'imprenditorialità innovativa, quindi le start-up innovative, e il secondo è quello di favorire il dialogo tra il mondo della ricerca e le imprese, proprio per favorire l'innovazione. Ed è proprio di questo punto che vi parlerò oggi. Quindi hay dos líneas de trabajo importantes en esta institución, que son la empresarialidad por un lado y por otro lado el diálogo entre el mundo de las empresas y el mundo, puedo decir, de la formación, ¿no? ¿Cuál es la palabra que usaste tú? ¿Cómo lo hai descritto? Della innovazione, perdón, quindi della ricerca, della innovazione. Quindi un lado la empresarialidad, la formación de empresarios, y por otro lado el diálogo entre entre empresa e innovazione. Mi è stato chiesto di fare un po' un racconto dell'evoluzione delle politiche regionali al fine di appunto spiegarvi un po' come è nato il nostro ecosistema. Tutto cominciò nel 2002 con una legge regionale, quindi una spinta del settore pubblico, in cui vi furono due azioni chiave. La prima era quella di migliorare la capacità delle imprese, e in particolare delle PMI, di fare ricerca, e la seconda è quella di creare un network regionale che colleghi i laboratori della ricerca con i centri dell'innovazione al fine di mettere a sistema l'offerta regionale. Perfecto, entonces él va a hacer un pequeño recuento de cuál ha sido la historia para la construcción del ecosistema productivo en Emilia-Romagna, en su región. Y el primer paso remonta al 2002, cuando a través de una ley regional se intentaron hacer dos cosas básicamente. Primero, apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que accedieran a la investigación, y segundo, poner en red el sistema de investigación, los centros de investigación local. Se il primo punto è stato implementato grazie ai bandi con cui le imprese hanno partecipato, il secondo punto ha visto la nascita della rete di alta tecnologia gestita da noi, da Aster. Quindi el primero, o sea, apoyo a la empresa fue a través de ¿cómo se llama? ¿Y bandi? Licitaciones públicas, donde se invitaba a la empresa a participar en programas de investigación. Y lo segundo es, ha permitido crear la red de alta tecnología. Quindi dal 2003 fino al 2009 sono stati vari passaggi, tra cui uno importante sottolinearlo, il finanziamento e la costruzione di veri e propri laboratori di ricerca industriale grazie ai fondi europei, fino ad arrivare al 2009 con il lancio ufficiale della rete di alta tecnologia. Quindi este periodo duró desde 2003 al 2009
donde un punto importante ha sido la creación del laboratorio de investigación industrial con fondo de la Unión Europea, hasta que en el 2009 hubo el lanzamiento oficial de la red de alta tecnología. Dal 2009 poi fino al 2016 c'è stato tutto un periodo in cui la rete si è allargata fino ad arrivare ad oggi a contare circa 81 laboratori di ricerca. 81. Innovation Center. Perdona, 81 laboratorios de ricerca y... ya. 14 Innovation Center. Perfecto. Centri di innovazione. Desde el 2009 en adelante la red se ha ido expandiendo. Hoy la red cuenta con 81 laboratorios de investigación industrial y 14 centros de innovación. Ese es el perfil de la región, la silueta de la región nuestra, donde están colocados estos centros. I laboratori sono localizzati principalmente nei tecnopoli, che sono gli spazi fisici creati anche questi grazie ai finanziamenti europei, e sono sparsi, come vedete, in tutto il territorio e multisettoriali. Quindi estos laboratorios físicamente se ubican en espacios físicos que se llaman tecnopolos, que son lo que están punteados ahí, ¿verdad, Marco? Son lo que son lo indicado. Uno in ogni provincia. Claro, prácticamente uno en cada una de las provincias de la región tiene estos espacios físicos al interior de los cuales se ubican estos laboratorios. Di fatto cosa fa la rete? La rete alta tecnologia ha fatto finora ha offerto i servizi dei ricercatori e dei propri laboratori alle imprese, con il fine ultimo sempre quello di far affiorare l'innovazione. Quindi gli imprenditori potevano venire da noi a chiedere determinate ricerche su determinati ambiti, noi li mandavamo nei laboratori di riferimento, o in alternativa i laboratori che facevano una scoperta chiedevano a noi quale impresa poteva essere interessata. El rol que desempeña la institución en la cual Marco trabaja es de conexión entre la empresa y esta red amplia de laboratorio. Entonces pueden ser un laboratorio que descubre algo que considera interesante y le pide a ello que lo dirija, los direccione hasta la empresa que pueden utilizar ese tipo de nueva tecnología, nuevo descubrimiento, o viceversa, puede ser una empresa que se le acerca a ello y le dice, sabe que tengo una necesidad, ayúdame a encontrar el laboratorio que me ayude a resolverla. Dopo 7 anni la Regione insieme agli Aster ha voluto fare un momento di bilancio di questa esperienza, in cui sono emersi sia dei punti di forza ma anche delle debolezze. 7 años después se hizo un primer balance del funcionamiento de este esquema. Aquí ven fortalezas y debilidades. Tra i punti di forza vi è sicuramente che grazie alla rete i laboratori di ricerca sono stati finalmente messi in luce, quindi le imprese sono venute a conoscenza. La capacità anche dei laboratori di rispondere alle esigenze delle imprese è sicuramente migliorata. C'è stato sicuramente un numero sempre maggiore di giovani ricercatori formati per la ricerca applicata, quindi non solo la ricerca di base. Vi è comunque un senso di appartenenza diffuso a livello della rete e anche un brand conosciuto al di fuori dell'Emilia Romagna. Quindi el percurso es, han creado la red, es decir, han creado esta network, esta conexión entre los laboratorios, ¿no? Y los puntos de fuerza de esta red han sido, primer punto, los laboratorios han sido conocidos y reconocidos por la empresa. Los laboratorios han tenido la capacidad de captar las necesidades de la empresa. Se han integrado investigadores jóvenes, han tenido un sentido de pertenencia al territorio en el cual estaban operando y han logrado contribuir a posicionar la imagen de la región. Nonostante ciò ci siamo accorti che non bastava e quindi abbiamo voluto fare uno step successivo. Uno step successivo che ha portato alla nascita dei cluster.
È importante qui dire che il percorso è stato condiviso con anche i laboratori di ricerca, quindi non è stato imposto solo dalla Regione Emilia-Romagna. E l'altro aspetto su cui mi vorrei soffermare è la specializzazione, la Smart Specialization Strategy. Entonces, puede ritornare un attimo indietro, lo posso mencionar le cose deboli. La había pasado por alto, pero me parece interesante mencionarlo rapidito. También junto con la fortaleza hay debilidades. Por ejemplo, el hecho de que algunos de estos laboratorios muy chiquititos, otros que se traslapaban las funciones de uno con otro, una baja participación de las empresas. ¿Y cuál es el último? Ayúdame. Good attitude and demand research and some good attitude versus strategic research project. Que respondían a la demanda, pero sin una visión estratégica clara. Para hacerse cargo de estas debilidades que son muy importantes, ténganlo presente, porque si estamos razonando sobre la construcción de un tejido empresarial acá, la tendencia, evidentemente, la primera cosa que uno dice, bueno, ¿por qué no construimos este laboratorio aquí? Y se empieza siempre desde abajo, de lo pequeñito, de un paso a la vez. Y esto va a tener problemas de esta naturaleza. Por eso quise a Marco, le pedí que regresáramos a esto, porque este problema de tener instituciones débiles, pequeñitas, que se traslapan, etc., es un problema importante que va a pasar muchas veces. Entonces él dice, nosotros lo hemos enfrentado dando un paso, cambiando la estrategia de la red de laboratorio a una estrategia que ellos llaman de cluster. Un aspetto importante da citare è appunto la Smart Specialization Strategy, che è una richiesta della Commissione europea a tutte le regioni dell'Europa, in cui di fatto la Commissione chiede alle regioni di individuare alcuni settori, alcuni ambiti su cui vuole investire i propri fondi di ricerca e innovazione, e questi sono i settori su cui la nostra regione decide di puntare. Quindi para este cambio de visión, ahora vamos a aclarar bien cuál es el concepto que se introduce, que significa cluster. Un elemento importante del cluster es una especialización inteligente de las regiones europeas. La decisión de que la región europea se tuviesen que especializar en área determinada del sector productivo, o sea, reconocer su propia vocación productiva, es una, entre comillas, orden o una indicación de la Comisión Europea, del gobierno europeo, que le dice a todas, no solo a la suya, no solo a la Emilia-Romagna, sino a toda la región europea, identifiquen cuáles son los pilares clave de su desarrollo. Estos son los de Emilia-Romagna. Lo mismo pasó con el País Vasco, ¿verdad? Agri-food, o sea, agroindustria, construcción, mecatrónica, ahí lo tienen. Okay. Quindi Commissione Europea e Momento di Bilancio inizia un percorso dal 2015 fino al 2017, un percorso condiviso tra mondo imprenditoriale e i laboratori di ricerca, che ha portato alla nascita di 7 cluster. I 7 cluster sono appunto basati sulle 5 priorità della strategia, della Smart Specialization Strategy, ma anche su 2 tematiche trasversali come l'energia e la sostenibilità e l'innovazione dei servizi. Entonces, ¿quién hizo este proceso de identificación de las vocaciones productivas? Fueron los empresarios junto con laboratorio y con el apoyo del gobierno, ¿verdad? Con el apoyo de la institución de ello que estaba coordinando. Salieron estas 5 pilares importantes, que eran los que estaban en el mapa anterior, que son las grandes cadenas productivas, más 2 transversales, que son la tecnología verde e innovazione in servicios. Quelli che vedete qui menzionati sono le value chain su cui, o meglio, i temi su cui i vari cluster lavorano, ovvero su questi temi imprese, centri di ricerca e anche gli istituti istituti di educazione collaborano su progetti strategici per la regione. Entonces,
cada una de ese logo, de ese cluster, de ese brand, de esa marca, por ejemplo, AgriFood tiene 3 temas importantes, quindi il tema dell'agricoltura sostenibile, della calidad y de la seguridad, del desecho, etc. Esto es el mapa de los temas que han definido los actores de estos clusters para concentrar su propia attenzione e energia. E come vedete non sono argomenti diciamo settoriali, nel cluster dell'agrifood non c'è il tema del caffè piuttosto che di altri prodotti, ma delle tematiche trasversali a tutto il settore. Y generalmente han adoptado como prioritario, como tema clave, centrales de su trabajo, los temas transversales. Andiamo un po' a vedere un po' meglio cosa sono i cluster. Sono delle entità... Marco, tenemos que acortar. Sono appunto dei soggetti legali in cui partecipano i laboratori, le imprese e gli istituti educativi. Un punto su cui è importante soffermarmi è che vi è per ognuno un cluster manager e che sono finanziati al 50% dalla regione, quindi dai fondi pubblici, e del resto dalle membership. Entonces, Marco está describiendo finalmente qué significa esta organización de clúster, ¿no? Cuando decimos que hay un clúster de agroindustria, que en concreto, ¿qué tenemos? Tenemos una agrupación de actores, que son estos, laboratorio, empresa, instituto de educación y otras organizaciones, que adhieren a una entidad legal, porque el clúster tiene su propia figura, personería jurídica, adhieren a través de una membresía, pagan para entrar a ser parte de esto, ahí tienen los costos de esta membresía, el financiamiento del funcionamiento de cada uno de estos clústeres es mitad-mitad, entonces mitad pagado por la compañía y mitad pagado por fondos públicos, en este caso fondo europeo. Hay alguno otro detalle y la otra cosa importante que destaca Marco es que cada uno de estos clústeres tiene un animador, un gerente, se llama cluster manager. L'ultima slide solo per farvi vedere qualche numero sui membri dei cluster. Questo vuol dire che da quando sono stati creati i numeri sono in crescita, in quanto è un sistema che funziona. Y esto le dice cuánto miembro hay en cada clúster. Por ejemplo, agroindustria son 35 laboratorios de investigación y 16 empresas, otros 8. Los fundadores fueron 39 en total y hoy, al día de hoy, son 59, correcto. Lo dejamos aquí, pero se alarga un poco con esto de hacer... después igual tendremos tiempo de seguir profundizando esta idea con Marco. Muchas gracias, Marco. Roxana nos cuenta de una experiencia muy interesante latinoamericana, de Uruguay, como le contaban, viene de una región norte, ¿verdad, Roxana? Y es muy interesante poder contrastar la experiencia uruguayana. Nos conocimos, Roxana, aunque mi memoria a veces me falla, ¿verdad? Pero nos conocimos hace unos años atrás, cuando ella estaba empezando a hacer este trabajo, y la verdad me parece que es riquísima la experiencia que ella puede contarle, sobre todo porque nos ayuda a tropicalizar y a traducir en latinoamericanense todo lo que nos han contado Amaya y Marco hasta ahora. Bueno, justamente, seguramente con algunos de ustedes nos vimos ayer. Yo actualmente estoy en la incubadora de empresas GEPIAN. Hace unos 20 años que estoy en el ecosistema emprendedor uruguayo. Y bueno, como decía Marco, estamos en el norte uruguayo. Ahí tienen, en realidad Uruguay está atravesado por el Río Negro y bueno, el norte uruguayo es bastante distinto y estamos a 500 kilómetros de la capital, de Montevideo, que lo tienen allí abajo, 500 kilómetros por tierra, porque no tenemos aéreo de Montevideo al norte.
Si bien estamos ubicados en Salto, estamos trabajando en todos los departamentos, en los 6 departamentos del norte de Río Negro, y esta slide es fundamental para que nos ubiquemos un poco, porque si no me da un poco de vergüenza cuando le cuento un poco mis números, ¿no? En realidad, cuando Amaya decíamos somos chiquitos en población, fíjense que casi alcanza la población de Uruguay, la región de Amaya, ¿no? Ahí tiene la población de Uruguay, la superficie, Montevideo tiene el 40% de la población y nuestro norte uruguayo en realidad anda por arriba de los 500.000. Bueno, si las fuentes que consulté no me fallan, entiendo que eso es el 84% de Estación Central y Maipú. La superficie del norte uruguayo anda en unos 74.000 kilómetros cuadrados, y ahí sí, ¿no? Ahí somos 500 veces más grandes que ustedes. Bueno, tenemos un territorio organizado en departamentos, Artigas, Salto, Paysandú son departamentos, y dentro de los departamentos municipios, los 3 niveles de gobierno, los municipios nuestros serían lo que son las comunas de ustedes. Ahí tienen el PIB per cápita del país, el índice de desarrollo humano y empezar por la debilidad, por el problema, que es lo que tal vez ha hecho que nuestro ecosistema se desarrolle antes que otros ecosistemas regionales a nivel nacional, y es que nuestra región, lamentablemente, a excepción de Río Negro, ha presentado los menores indicadores socioeconómicos, tiene muy bajos indicadores de cohesión territorial y, bueno, y una clara situación de rezago en los indicadores socioeconómicos, ¿no? Cuando hablamos de cohesión territorial, es un índice que se construye en función del ingreso, la vulnerabilidad socioeconómica y el capital humano. Bueno, y hay una reseña muy rápida y muy esquemática, seguramente faltan muchos hitos, del ecosistema en Uruguay, que arranca con 2 incubadoras por allá por el 2001-2002, una biotecnológica de la Universidad de la República, la Facultad de Química, Ingenio, que es cooperación, gobierno nacional, una universidad privada y Bilfomin. Rápidamente se empieza a conformar la primera red, que se llamó Red de Emprender, impulsadas por estas incubadoras y las instituciones que estaban detrás. A partir de ahí empieza ya en el 2012 las agencias nacionales, tenemos 2 agencias nacionales, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Agencia Nacional de Desarrollo. Las agencias nacionales empiezan la ANI particularmente, empieza a promover la creación de incubadoras y en paralelo empieza a potenciar un poco más estas redes del ecosistema y empiezan a crecer. La red de apoyos a futuros empresarios pasa a tener más de 70 instituciones a nivel nacional. Ahí empieza a trabajar primero con incubadoras en Montevideo y por allá por el 2015 nosotros somos la primera incubadora en el interior del país. Luego aparece por el 2016, aparece esta nueva agencia, la Agencia Nacional de Desarrollo, que tiene un foco más territorial, más de descentralización y empieza a crear instituciones patrocinadoras locales que tienen distintas figuras, son agencias de desarrollo, cámaras empresariales, universidades que están en los territorios, que están a nivel local y que apoyan el desarrollo de instrumentos, ya sea para emprendedores como para desarrollo empresarial. También sigue profundizando en la red de apoyo a futuros empresarios y hoy tiene más de 100 instituciones, el 40% de esas instituciones son del interior del país. Eso es en lo que ha profundizado la Agencia Nacional de Desarrollo. Sí. Te interrumpo porque quería preguntarte una cosa. ¿La institución es patrocinadora? ¿Son públicas, privadas? Hay de todo. Hay agencias de desarrollo que son públicas, privadas, hay cámaras empresariales, hay gobiernos locales, hay intendencias, hay universidades públicas, universidades privadas.
Y ahí hay una figura bien interesante. Están las instituciones patrocinadoras locales, que son las que se empiezan a generar y a fortalecer a partir del 2016. Y después estamos los que hace más tiempo que venimos trabajando en el ecosistema y que estamos acostumbrados a acompañar emprendedores con apoyo para incluso postular a instrumentos de estas agencias. En ese caso nosotros funcionamos como instituciones patrocinadoras madrinas y es una figura bien interesante porque lo que nos permite es transferir metodología a estas nuevas instituciones locales, muchas veces en el caso nuestro transferir de par a par, ¿no? O sea, de instituciones que estamos en el interior, que estamos en el territorio, a otras instituciones que están en el territorio. Y bueno, y por otro lado, para nosotros también tenemos un incentivo al transferir metodología que por lo general es por amor al arte que lo hacíamos. Bueno, en realidad la ANDE hoy nos está incentivando por realizar transferencia metodológica. Y hay algo ahí que agregué, también se crea con esta última red el portal Uruguay Emprendedor, que ayer justamente en el taller salía la idea de generar un portal. Es algo bien interesante, es algo que tiene que ver con otros temas que andan ahí en la vuelta, de aprovechar las tecnologías y bueno, y que acorta distancias también. Y bueno, y hoy el desafío, como les decía, de la Agencia Nacional de Desarrollo es potenciar ecosistemas regionales, que bueno, que por circunstancias de la vida nosotros los venimos fortaleciendo hace un tiempo y en el sur no es tan así, ¿no? O sea, están buscando que los distintos departamentos articulen entre sí y se generen más que ecosistemas locales, ecosistemas regionales. Y acá lo llevo un poco al ecosistema nuestro, al ecosistema que empieza con un ecosistema local y que se amplía a un ecosistema regional. Bueno, lo que contaba Marcos, ¿no? Por allá, por el 2007, hasta el 2007, teníamos programas nacionales que trabajaban con la cooperación internacional, Ministerio de Industria con la Unión Europea, cámaras nacionales que trabajaban con el BIDFOMIN y se potenciaba, se promocionaba la exportación en la pyme, la competitividad, los clústeres, y en realidad estaban en todo el territorio con referentes territoriales. Tuve la suerte de ser uno de los referentes territoriales para el litoral uruguayo y fue un muy buen comienzo para empezar a generar capacidades y experiencias en el norte uruguayo. El tema es que justamente lo veníamos conversando hoy, en ese entonces exportadores, pymes exportadoras o potenciales exportadoras eran muy pocas. Entonces ahí avanzamos, termino con esta slide, 3 minutos, Bárbara. Ahí avanzamos, bueno, terminado el programa, proponemos un proyecto muy chico, lo que les decía ayer, ¿no? Experiencias acotadas, buscando tener probabilidad de éxito en el corto plazo, generar capital social. Empezamos con un proyecto muy chico de servicio de desarrollo empresarial local para MIPYMES de Salto. Ahí estaba el gobierno local, hubo voluntad política local, la cooperación nacional, fuimos apoyados por el ARPENUD y luego ese proyectito empieza a migrar hacia una plataforma de desarrollo local que empieza a involucrar proyectos, programas locales, regionales y nacionales. Y llegamos justamente a partir del diagnóstico de las necesidades y de nuevas demandas, llegamos hoy a GEPIAN, que es una incubadora que está ubicada en Salto, pero que tiene cobertura regional. ¿Cuál es la constante en todo este proceso? La capacidad de propuesta desde el territorio. O sea, lo que nos quemaba de entrada era que los programas nacionales alunicen en el territorio, ¿no? O sea, tener en cuenta la particularidad del territorio y la propuesta desde el territorio y fundamentalmente la articulación público-privada y academia, la articulación
local, regional y nacional. Y bueno, los dejo con la laminita de GEPIAN, como el resto de los compañeros, tiene bastante más ahí, tienen un poco lo que nosotros consideramos las claves para avanzar a nivel de ecosistema y nuestros próximos desafíos. Y bueno, quedan las órdenes. Gracias, no te muevas. ¿Puedo regresar uno? Sí. No, en verdad me pareció muy interesante el planteamiento porque, como han visto, aquí se ha tratado de construir en una realidad no industrializada, pujante, con un territorio de alta densidad empresarial. Acá estamos hablando, lo mostraste en un principio muy bien, de un territorio muy amplio con una densidad baja. Me pareció tremendamente interesante la última acotación que tú hiciste, es decir, la necesidad de que los actores, si no te entendí mal, si no me corriges, que los actores nacionales que intervienen en este territorio convergieran, cioè apuntaran todo a lo mismo. Para esto ha sido fundamental la capacidad de propuesta de los actores del territorio. En concreto significó que el gobierno local, por ejemplo... Sí, en realidad el primer proyecto del 2008 es un proyecto que surge desde el gobierno local. Empezamos, terminado el programa, quedó como técnica, como capacidad local en el gobierno local, y por eso les decía, muy importante la voluntad política del gobierno local de apostar, apoyar a las MIPYMES en aquella época. Y ese programa en principio es apoyado solo por Naciones Unidas. Pero cuando el resto de los programas del gobierno nacional empiezan a ver que empieza a funcionar, que hay capacidad de propuesta desde lo local y que se empieza a armar una agenda, que además al mismo tiempo se empieza a involucrar la Cámara Empresarial Local, que ese es un tema que no es menor y que no lo contemplé, en este primer proyecto se empieza a sumar la Cámara Empresarial Local, y ya en el segundo entonces, en Salto Emprende, tenemos una plataforma del gobierno, es una iniciativa público-privada del gobierno local con la Cámara Empresarial como el socio inmediato local. Se empiezan a sumar las universidades como otros socios, los institutos de investigación agropecuaria, los institutos de investigación como el LATU, y empiezan a aterrizar en esa plataforma programas nacionales, evitando justamente el solapamiento, aprovechando los recursos, ¿no? La mayor eficiencia en los recursos. Me parece muy importante. Intento leer y escuchar la cosa que nos cuentan ellos desde el punto de vista de ustedes. Conozco un poco Santiago porque llevo 20 años viviendo acá. Y creo que el punto es, en tanto, lo que rescataría, que me parece muy interesante, el hecho de que lo importante que es el rol del gobierno local, de un actor local, que en este caso ha sido el gobierno, que ha dado impulso al proceso, que ha ido agregando entidades, el rol de las asociaciones empresariales, en el caso de ellos fue una cámara, pero el sector privado organizado e importante que se sume a este esfuerzo en forma propositiva, no reivindicativa, en el sentido no pidiendo cosas, sino aportando al proceso y que después converjan las instituciones nacionales. Hay un tema que no es menor, que es que GEPIAN hoy es gestionada por la Cámara Empresarial Local. O sea, GEPIAN nace como un proyecto de Salto Emprende, de esa institución pública-privada, y hoy es gestionada por la Cámara Empresarial Local, con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Muchas gracias, Roxana. Seguimos con esta dinámica. Déjeme hacerle un par de preguntas más y después le paso el micrófono a usted. Podríamos estar aquí hasta mañana, pero hay tiempo tirano. Amaya, ¿tú querías opinar algo sobre esto? No, a mí me parecía importante entender, hacerle una pregunta un poco, lo conversábamos antes, pero no lo tenemos muy preparado esto. A mí me surgen una serie de preguntas. Una de ellas, por ejemplo, es que estos procesos requieren tiempo.
Entre ellos hemos visto un proceso que nace en el 2002, más o menos, o sea, tiene 17 años. En Emilia-Romagna, que se constituyó Arter, son 2 semanas, 3 semanas, pero tiene 30 años. Y en el caso de Esprit también. Te quisiera hacer una pregunta a ti. Creo que es el de allá, ¿verdad? ¿O este? Una pregunta a ti, Amaya, porque esta cosa de la continuidad es, por cómo yo conozco las debilidades de la política de fomento productivo en la América Latina, una de las debilidades es precisamente la continuidad, cómo garantizamos dar continuidad a esto. En el caso del Esprit, en el caso del País Vasco, digamos, a mi lectura, pero tú me dices si me equivoco, uno de los factores de éxito es la continuidad. Pero en el caso de usted, a diferencia de que en el caso de Emilia-Romagna, han cambiado gobierno, es decir, han pasado de gobiernos de distinto color. ¿Cuál es el truco? Pues el truco, yo diría... ¿Se me oye? Sí. Yo diría es que se crean realmente por los resultados que se van teniendo, que la apuesta y que el apostar por la política industrial tiene sus resultados. Entonces, en nuestro caso, tampoco es que haya habido demasiados cambios políticos, pero sí que los ha habido, y todos ellos han apostado por mantener políticas industriales. Y respecto al emprendimiento, habéis visto que como tal, como política, como plan de emprendimiento, no ha sido hasta hace 10 años, 12 años que como tal se ha impulsado un plan específico de emprendimiento con todos los partidos políticos, con todas las instituciones y con los diferentes niveles de gobierno, porque tenemos el gobierno regional, pero también tenemos diputaciones forales y después los municipios. Entonces, todos conjuntamente han sumado para apoyar ese plan de emprendimiento y eso yo creo que ha sido clave para que hoy en día estemos donde estamos. Gracias, Maya. Salto de tema en tema, porque si profundizamos cada uno no alcanzamos a hacer... Hay una cosa que me iba a decir, me obsesiona, ¿no? En verdad me deja dormir igual, pero que me preocupa bastante, que es el tema de la participación de las grandes empresas. Venimos los 3 de un taller que hicimos en la CEPAL los últimos 2 días, día y medio. Uno de los temas que ha surgido es cómo hacemos para tomar a bordo, o sea, motivar, incorporar, incluir a la gran empresa en estos procesos, porque son fundamentales. Aquí hay gran empresa, Susire. Sí, harta. Hay harta. Me decía Roxana que del panorama que presentaban ayer estaban como un poco al margen de la nube de relaciones. ¿Entendí bien? Exacto. Al borde del mapa de relación. Al borde del mapa de relación. Significa no está muy integrado. No es una cosa típica de Maipú. No sé cuál era la región o el territorio que han analizado, digamos. Maipú, Estación Central, Cerrillo. Los 3. No es típico de usted, es típico de América Latina, es decir, es una dificultad que se experimenta en muchos lugares de América Latina. Preguntémosle a ellos cómo se puede hacer. ¿Qué motiva o qué podemos hacer para motivar una... ¿Tienen micrófono? Pues dale. Y luego paso el micrófono a mis compañeros. Nosotros desde el Gobierno vasco diseñamos un instrumento que me hubiera gustado explicároslo, pero que bueno, que en las transparencias que vais a recibir está la información. Hace 3 años diseñamos un programa específico para hacer fomentar las colaboraciones entre grandes empresas del País Vasco con emprendimientos locales e internacionales también. Entonces, empezamos en la primera edición con 15 empresas tractoras. Nosotros llevamos a empresas tractoras, empresas de más de 250 empleados en nuestra región. Entonces, empezamos únicamente con 15, pero en la segunda edición se sumaron otras 12 más, en la siguiente otras 13 y en la próxima vamos a contar con 12 más. O sea, de 15 vamos a pasar a 52. Entonces, en este programa lo que hacemos es, lanzamos una call, el Gobierno, junto a estas 15 empresas tractoras, sí. Lanzamos una licitación internacional para que startups o emprendedores de todo el mundo que hayan tenido desarrollos de tecnologías 4.0 apliquen
y puedan ser contratados por estas empresas grandes para desarrollar un proyecto en colaboración. Entonces, la verdad es que está funcionando muy bien y año a año el número de proyectos, el número de candidaturas que recibimos va aumentando totalmente y está abierto a emprendedores de todo el mundo. Maña, ¿cuánta plata se invierte en esto? ¿Sabe más o menos? Exigimos a la empresa tractora que mínimo contrate un proyecto por 25.000 euros. Perfecto, ¿más ustedes cuánto como...? Y nosotros, el gobierno, en este caso no subvenciona para nada ese proyecto, es la empresa tractora la que directamente paga, porque ahí vemos que hay un interés real y ahí es como demuestran las empresas tractoras que hay un interés real, y nosotros como gobierno lo que hacemos es ofrecerles a las startups que participan en el programa otro tipo de servicios, como servicios de mentorización, de formación, de networking. Hacemos muchísimas jornadas para que estas startups sean conocidas por el resto de empresas del País Vasco para que posteriormente les puedan contratar. O sea, organizamos más actividades para beneficiar a los emprendedores. Marco, en el caso de Emilia-Romagna él entiende perfecto castellano, por si acaso, no era un truco eso en el caso de Emilia-Romagna sé por experiencia, digamos, que hay muchas empresas grandes che partecipano attivamente. Sì, esattamente, perché sono le prime a sapere che senza innovazione non vanno avanti. E la partecipazione forte ai cluster delle grandi imprese sono lì a dimostrarlo. Nel senso che la partecipazione importante delle grandi imprese ai cluster è lì dimostrare che sono interessate a conoscere altre realtà come PMI o piuttosto che IGP. Quindi él dice, la motivazione della grande empresa es que ellos tienen claro que la innovación es fundamental y para eso se interesan a conocer el tejido, ¿no? Al conjunto, a las empresas pequeñas che i cluster rappresentano una comunità di imprese innovatrici. Porque el cluster tenemos presente que son comunidades de empresas innovadoras. Quindi sanno che in quel luogo trovano PMI che sanno innovare, che vogliono innovare. Y por lo tanto una empresa grande sabe que en ese conjunto, en ese grupo, encuentra empresas pyme que quieren innovar y por lo tanto que pueden estar en sintonía con su idea. Un buon esempio regionale che abbiamo è il nostro programma di creazione di startup in cui grazie ovviamente al nostro lavoro abbiamo coinvolto le grandi imprese che svolgono il ruolo di mentor per le startup. Y tienen entre otras cosas un programa regional donde ellos involucran a la grande empresa para que sean mentoras de las startups que se están creando, de los nuevos emprendimientos que se están creando. Roxana, y en el caso del norte uruguayo, ¿hay grandes empresas que participan? Estamos hablando de un sector relativamente más tradicional, porque no sé si se me ha escapado a mí, pero estamos hablando de agroindustria fundamentalmente. Sí, tenemos pocas grandes empresas, justamente le llamamos gran empresa a las de más de 200 empleados. Tenemos muy pocas relacionadas sí a la agroindustria, que coincide con el sector exportador del norte, pero lo que sí estamos buscando, y justamente de ahí que nos reunimos antes con Amaya, pues me interesa pila la experiencia de ellos, lo que estamos buscando es que las pymes, que son el grueso de la asociación empresarial, institución madre de la incubadora, puedan contratar servicios de nuestras startups. En realidad nos pasa que nuestras startups desde el día cero son emprendedores que buscan innovar. Y lo que estamos buscando es que estos sectores tradicionales, y de hecho se empieza a sentir la necesidad de las empresas, de las pymes que son socias de la asociación empresarial, por innovar, fundamentalmente a nivel de procesos, capaz que no tanto a nivel de producto, pero sí a nivel de procesos o formas de comercialización. Entonces nos parece súper interesante esto de machear, ¿no? De que estas pymes puedan contratar a nuestras startups
para avanzar, porque normalmente tampoco tienen las capacidades, las pymes, dentro de la empresa para innovar o para mejorar en procesos. Entonces nos parece bien interesante que se dé justamente esa vinculación. Y bueno, y en eso estamos tratando, ahora justamente me vuelvo y en pocos días tenemos una charla de innovación abierta que se trata un poco de eso, ¿no? Y demostrar cómo nuestras startups, muchas de ellas desde sectores muy tradicionales, con bienes que normalmente no dejaban de ser commodities, han innovado, ya sea a nivel de proceso o a nivel de producto, demostrarle a las empresas. Me parece muy interesante un tema, porque acá estamos en un territorio que es muy distinto de lo que ellos describen, evidentemente. Ma no piensen tanto a la diferencia en términos del per cápita, de la riqueza. Piensen en la diferencia en términos de cuál es la geografía productiva e industrial, porque ustedes están inserto en la región metropolitana. Ellos están en realidades con características muy distintas. Emilia-Romagna tiene 9 provincias, ¿no? Cada una es una ciudad polo muy importante, el País Vasco también, cada uno es un centro con clara especialización. Usted aquí tiene un problema distinto, que es cómo se visibiliza este territorio, Estación Central, Maipú, Cerrillo, y cómo se diferencia respecto al resto de la región metropolitana. Y a mí me parece que en la cosa que ellos dicen hay un indicio importante del cual yo seguiría la pista. Disculpa, ¿puedo apagar el micrófono tuyo? Que es el hecho de que han logrado, a través de varios trucos, varios sistemas, darle masa crítica, visibilidad, darle una identidad propia. Perfecto. Martín me estaba haciendo seña que se nos ha acabado el tiempo, así que... No, se nos ha acabado el tiempo para poder abrir un poquito, ¿no? Tenemos un minutito para un par de preguntas. Sí. ¿Podemos hacer un par de preguntas? Una pregunta más. Una más nuestra, perfecto. Entonces, tenemos una... Mi señora siempre me dice que nunca entiendo la cosa cuando me lo dice la discusión. Debe ser bastante más... Gracias. No, está bien. Una última pregunta se la hago yo y después tenemos unos 10 minutitos más para hacer conversaciones con ustedes. No, la última, se me ocurren un montón de preguntas, en verdad, pero quiero hacerle una consulta sobre un tema que desde la CEPAL nos preocupa y nos ocupa mucho, que es el tema de la transformación digital. Es inútil que le cuente lo que es la transformación digital, porque ustedes que son algo más jóvenes que yo, creo, son seguramente están seguramente más adentro del tema. Pero la transformación digital no solo nos cambia la vida en el sentido que tenemos acceso a redes, instrumentos, plataformas, etcétera, sino cambia también la forma de producir, cambia la forma de relacionarse entre la empresa, de relacionarse con clientes, cambia el concepto de negocio. Y a mí me interesa también entender cómo cambia la forma de hacer política, de organizar estos sistemas, qué cambia en un territorio con las Industria 4.0, con la cuarta revolución industrial o con la revolución digital, como queremos llamarla. ¿Cuáles son los elementos que esta nueva revolución introduce de los cuales tenemos que tener en cuenta? ¿Nos crean problemas? ¿No ofrecen soluciones? ¿Qué opinan? Amaya, ¿qué dices tú? Yo diría que en nuestro caso, incluso en la propia administración, vamos más lentos de lo que debiéramos. Estamos tratando de promover que nuestra industria vaya incorporando estas tecnologías digitales, si bien nosotros mismos en la administración vamos un paso más atrás. Hemos comenzado simplemente porque la relación de la industria con el gobierno, con la administración, de cara a hacer cualquier solicitud a cualquier programa, sea de manera digital. Todas las solicitudes de los programas ya son de manera digital, pero sí que tenemos mucho camino por recorrer desde la propia administración.
pero sí que todos nuestros programas de apoyo, sobre todo a las pymes, a los emprendedores y a las grandes empresas, van un poco orientados hacia la incorporación de tecnologías digitales. Sí que es verdad que mucha de nuestra industria manufacturera ha superado ya la automatización de sus procesos industriales, pero ahora se enfrenta a, pues, a nuevos desafíos, como todo este tema de la digitalización hace que todos sus procesos tengan que ser seguros. Entonces, la ciberseguridad, estamos apostando por crear centros de ciberseguridad, apoyar a las industrias a incorporar tecnologías digitales de manera cibersegura, por temas de robótica flexible, Big Data, IoT, bueno, hacer que la industria poco a poco vaya incorporando esas tecnologías digitales. Allora, in Italia, come in tutta Europa, la digitalizzazione è un processo a cui non si può fare a meno. En Italia, como en el resto de Europa, de la digitalización, o sea, es un proceso inevitable, no se puede escapar. Gracias. A livello nazionale c'è un piano Industria 4.0 che è rivolto alle imprese e principalmente, va detto, alle imprese del Sud Italia, quindi alle aree un po' alle imprese meno sviluppate del territorio del Sud Italia. Quindi in Italia a nivel nacional hay un plan de Industria 4.0 dirigido especialmente a las empresas del sur de Italia que son las de menos nivel de desarrollo. Per quanto riguarda la nostra regione, che obiettivamente è già un buon punto di digitalizzazione, vi sono dei bandi delle Camere di Commercio, che sono quelle istituzioni che hanno più a che fare con le PMI, soprattutto con le piccole imprese, cofinanziato dalle istituzioni regionali per favorire la digitalizzazione. Nel caso della región de Emilia-Romagna, el rol proactivo lo desempeña la Cámara de Comercio, que en Italia, lo digo entre paréntesis, eran públicas, siguen siendo públicas, ¿verdad? Son estructuras públicas que reúnen a muchas empresas, especialmente a la pequeña. Perfecto. Roxana, ¿en Salto han pensado esto? Sí, es una de las cosas que nos quita el sueño. En realidad, yo les comentaba antes y los invito a leer el libro Abundancia, que tiene una perspectiva muy optimista al respecto. En realidad, tanto los que trabajamos con emprendedurismo como los que trabajamos con innovación, e incluso hoy los que están trabajando con innovación social, están pensando en incorporar rápidamente estas tecnologías exponenciales, las que planteaba Maya. Obviamente a nivel de industria estamos muy atrás. Pensar en la industria 4.0 está muy lejos, o sea, inteligencia artificial, robótica, eso está muy lejos de nuestra industria. Sí estamos tratando de aprovechar las tecnologías para poder mejorar nuestros tiempos, mejorar nuestros costos. Tenemos, así como está el portal a nivel nacional, el portal emprendedor, desde GEPIAN, para mejorar la cobertura que tenemos un aula virtual propia, que tiene una bolsa de oportunidades, una bolsa de negocio dentro de esa misma plataforma, pero sí, sin duda, si llegan a ver después las diapositivas, en realidad dentro de nuestros desafíos, el avanzar nosotros y nuestros emprendedores en lo que es las nuevas tecnologías exponenciales, es un gran desafío y nos parece bien importante. Y está bueno, esto por eso les mencionaba el libro, está bueno esto de no decir, ¡pah!, qué problema esto de la tecnología, ¿no? Sino de justamente verlo como una oportunidad, como un desafío que nos puede resolver bastante. El libro justamente habla de bueno, las tecnologías exponenciales, la filantropía tecnológica y la población emergente, digo, cómo conspiran para aprovechar las nuevas tecnologías. Yo no hago más preguntas, pero tenemos, robando un poco de minutito a lo que sigue, tal vez unos 10 minutitos más para hacer alguna pregunta de parte de ustedes, si se animan.
Yo te pediría que fueran telegráficas, recogemos 3 preguntas y le damos 5 minutos para que contesten, ¿les parece? Hola, buenos días. Jonathan Campos de TechDix, Tecnología y Diseño. Una pregunta para el staff. ¿Qué porcentaje de emprendimientos y micro y mediana empresa son patrocinadas en el área de comunicaciones y tecnología del Internet? ¿Patrocinada a qué te refieres? Apoyadas. No sé. Económicamente. ¿Cuántas son las micro y pequeñas empresas? Comunicaciones y del Internet. ¿Hay más preguntas? Dale. Ah, perdón. Ahí viene el micrófono. ¿Qué, la anotaste? ¿Anotaste la pregunta? Pásamela a mí. Hola, mi nombre es Andrea Fernández, trabajo en la Corporación Municipal de Fomento Productivo de Estación Central. Y mira, la verdad es que no me quedó bien claro, me gustaría si me pudieran explicar cómo se conformaron los clústeres principalmente. Si eso viene más que nada como de una reunión con las empresas, porque igual ellos después forman parte de una organización, se elige un directorio, entonces me gustaría saber cómo formaron esa organización, ¿ya? Gracias. Sistemas de gestión integrado. Sí, es que siempre está la duda de que si para que una empresa sea exitosa tiene que tener implementado un sistema de gestión integrado que incorpore calidad, medio ambiente, etcétera. ¿Cuál es en el fondo el rol que cumple en estos emprendimientos internacionales? Porque sabemos que en Chile la implementación de estos sistemas a nivel de emprendimiento en pymes son súper bajos. Hola, mi nombre es Gladys Paredes, represento una empresa de fabricación de maquinaria industrial. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ustedes pueden incorporar a la gente, a las personas que están en el área directiva de la empresa, mayores de 60 años, que están un poco reticentes, se rehúsan al cambio? Ya, yo lo hago de la perspectiva mía, estoy sacando la carrera de Ingeniería en Marketing, y mi práctica la hice precisamente en esta empresa que represento, y los dueños son mayores de 60 años y vienen con una trayectoria de familiar. Entonces ellos se rehúsan un poco al cambio. ¿Cómo incorporan ustedes esta empresa, estas pymes o mediana empresa a la nueva era que llaman ustedes? Con estas preguntas, Per quanto riguarda le PMI emiliano-romagnole attive sul mondo di internet, siamo circa al 10% del totale. I settori trainanti della nostra regione sono altri. Nel caso de Emilia Romagna, las empresas, pero estaba hablando del universo de empresas,
que trabajan en el tema de la comunicación, de la tecnología de comunicación, son como el 10%, más o menos, porque los que son más importantes son otras. ¿Tú sabes cuántas son de esas que entran como parte de clústeres o participan en las actividades de fomento o no? Il dato di quantas sono appoggiate non lo tiene. Siga Marco, siga. Cluster. Noi li abbiamo creati attraverso un percorso condiviso tra le imprese, la regione e tutti gli attori del territorio che sono coinvolti nel tema innovazione. Quindi è un percorso condiviso. Assolutamente la spinta della regione c'è stata, e la spinta anche dell'Unione Europea con Smart. Scusa una cosa, solo per contestare bene, per rispondere bene alla pregunta, c'è stato un momento formale di convocatoria degli attori fatto da? Un forum gestito da noi, Okay. con la presenza di 300 persone. Per cada cluster? Persone prima della nascita dei cluster, 300 persone che hanno partecipato a questi forum in cui si è deciso. Ok, perfetto. Quindi, scusa, para contestar a tu pregunta, ¿no? Intanto dice que ha sido un recorrido lo que hicieron, con la participación de todos los actores locales. Y como momento inicial, entiendo, antes de lanzar la idea de los clusters, se hicieron foros, o sea, encuentros, en los cuales globalmente han participado tematici sui settori e poi uno unico nell'area. foros temáticos sobre cada uno de los sectores, en el cual globalmente han participado alrededor de 300 personas, y después un foro único global en el cual discutieron que la estrategia... Esatto, un elemento importante di questi forum è che da questi forum sono nate poi anche le value chains che poi sono state implementate nei cluster. Quindi sono state definite in questi forum anche le linee guide dei cluster e quindi anche delle politiche della regione su questi temi. Quindi en estos foros han discutido la problemática de la cadena productiva de los distintos clústeres, y por lo tanto desde estos foros se marcaron la línea guía, o sea, los ejes estratégicos de las políticas que después de ahí se puso en marcha. La tercera... Cómo promover la innovación en el caso de una generación adulta è un problema tuttora in Italia. Abbiamo in Emilia Romagna abbiamo il vantaggio, un aspetto tipico delle nostre piccole e medie imprese, che ci sono la traduzione familiare, quindi il cambio generazionale ha aiutato in quel senso. Disculpa, era tuya, sí, que dice que en el caso nuestro de Emilia Romagna no es resuelto el tema, es un problema efectivamente importante que la característica de... O a cerrar este ciclo de conferencias, de conversatorios sobre las experiencias internacionales en ecosistemas de emprendimiento, y vamos a intentar más adelante conversar con algunos de los expertos. No se aparten de nuestra transmisión, somos el Club de los Emprendedores. Cuando